Adelante, Flor. Buenos días. A nombre del Congreso del Estado de Sinaloa y de la Facultad de Derecho, Campus Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, agradecemos la presencia virtual de todos ustedes a la presentación del libro Remedialización del Derecho y la Política, Introducción Crítica al Estudio del Saber Jurídico Político. Y para dar inicio a este evento, me voy a permitir presentar a las siguientes autoridades e invitados. Doctor José Ramón Bonilla Rojas, director de la Facultad de Derecho, Campus Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un abrazo. Doctora Sonia Escalante, muchísimas gracias de nuevo. Saludos a todos. Doctora Sonia Escalante, directora del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa. Buenos días. Doctor Octavio Ramón Acedo Quesada, autor de la obra. Buenos días, doctora Sonia, doctor José Ramón Bonilla, doctor Niebla, licenciada Loera, muchas gracias por la invitación. Y doctor Jesús Manuel Niebla Satarain, comentarista del libro. Hola, muy buenos días a todos. Saludos, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Solicito a la doctora Sonia Escalante López para que nos dirija unas palabras de bienvenida a este evento virtual. La escuchamos, doctora. Gracias, licenciada Flor. Muy buenos días a todos. A nombre de las instituciones organizadoras de este evento académico, les brindamos a todos ustedes una cordial bienvenida a la presentación del libro intitulado Remedialización del Derecho y la Política, Introducción Crítica al Estudio del Saber Jurídico Político, escrito por el doctor Octavio Ramón Acedo Quesada, a quien felicito por el esfuerzo intelectual realizado para crear esta importante obra. Asimismo, agradezco el apoyo brindado por el doctor José Ramón Bonilla Rojas, director de la Facultad de Derecho Campus Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para la organización de este evento, así como la distinguida presencia del doctor Jesús Manuel Niebla Satarain, quien también verterá sus comentarios sobre el contenido de esta interesante obra. Permítame también transmitirles los afectuosos saludos que les envía el diputado José Rosario Romero López, presidente de la Junta de Coordinación Política, la diputada Roxana Rubio Valdés, presidenta de la mesa directiva, y el ingeniero José Antonio Ríos Rojo, secretario general del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. A todos ustedes les expresamos nuestro agradecimiento por acompañarnos en este evento académico. Felicidades a todos. Gracias, doctora Escalante. Conforme a nuestro programa, les presento una breve semblanza del amplio currículum de nuestro primer comentarista, que es el doctor José Ramón Bonilla Rojas, quien podrá hacer uso de la voz hasta por 15 minutos. El doctor Bonilla Rojas es licenciado en Derecho, cuenta con estudios de maestría y doctorado en Educación y maestría en Derecho Procesal Penal Acusatorio y Oral por el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública de Sinaloa. Entre sus actividades docentes se ha destacado como profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la UAS, Campus Mazatlán, donde actualmente se desempeña como director. En este momento cedemos el uso de la voz al doctor Bonilla Rojas. ¿Lo escuchamos, doctor? Ante todo, muy buenos días a todas, a todos. Mi profundo agradecimiento al Honorable Congreso del Estado por esa sinergia que ha hecho con la Facultad de Derecho Mazatlán, lo cual agradezco. Mi agradecimiento profundo a la doctora Sonia Escalante, ¿no?, que siempre nos ha apoyado en este tipo de actividades académicas, siempre muy presta para brindarnos el apoyo. Asimismo, también agradezco mucho al doctor Octavio Ramón Acedo Quesada, ¿no?, porque aceptó la invitación, pues, para que se presentara este libro, que ahorita lo trataré de comentar, ¿no?, entre el doctor Niebla y un servidor, y sí es bastante, digamos que tiene algunos detalles muy, para mi punto de ver, polémicos, pero muy interesantes. A continuación, sin mayor preámbulo, pasaré a dar algunos comentarios. Debo decirles que entre el doctor Niebla y un servidor
nos dividimos la cuestión del comentario del libro. En lo personal, el libro tiene 7 capítulos. Un servidor hace comentarios del primero, segundo, tercer capítulo y toco el capítulo 7 respecto a algunos temas, ¿no? que el doctor Octavio Ramón Acevedo Quesada pues lleva a cabo. Y empiezo. El libro, bueno, es que lo que pasa es que algo a veces uno no puede evitar cuando conoce más a los autores del libro. Si a mí me tocara en algún momento, ojalá tenga la fortuna de presentar un libro a la doctora Sonia Escalante, pues porque tengo la fortuna de conocerla, pudiera ayudar una opinión más allá, inclusive hasta lo que estoy leyendo. Pues lo mismo pasa con el doctor Octavio Ramón Acevedo Quesada, que fue mi profesor, un excelente profesor en un posgrado que me tocó cursar, y pues al estarlo leyendo, pues siempre me remonta a las clases de él y a los comentarios y a las posiciones polémicas, controversiales, que él hacía dentro de la propia aula, ¿no? Inclusive desde el punto de, nomás con viendo el título, es un título provocador, ¿no? Remedievalización del derecho y la política, ¿no? Introducción crítica al estudio del saber jurídico. Desde ahí ya el asunto está como para provocar, como para decir, señores, estamos en el siglo XXI, pero tenemos muchas reminiscencias, si no es que estamos regresando, ¿no? Ese es el mensaje provocador. Y hay algunas cosas que aquí el doctor nos cita, ¿no? Que aquí las traigo anotadas. Debo decirle, le confieso a las personas, a los alumnos de la Facultad de Derecho y otro mucho público que nos está viendo por Facebook, que el doctor tiene esta idea de provocar, ¿no? Y así como es provocador para cuando habla, es provocador para cuando escribe. Sobre todo que como que lo hace, llevarte a un sentido crítico de lo que realmente es este andamiaje que llamamos derecho y llamamos política. Y en el capítulo primero, el doctor nos dice, lo que trato de hacer en el libro es un rescate historiográfico de un libro medieval, El Martillo, ¿no? Que era el libro usado contra las brujas, y de un pensamiento de un jurista del siglo pasado, Carl Smith, ¿no? El solamente hablar de Carl Smith ya es polémica, ¿no? Por el pasado nazi que tuvo, porque tuvo algún tipo, lo que el doctor llama etapa panfletaria, ¿no? Donde se dedicó a justificar al régimen. Empieza con esta parte el doctor y después el doctor nos dice, voy a tomar estos temas del libro, que es el martillo, y aparte tomo el pensamiento de Smith para tratar de explicar lo que pasaba en el pasado y cómo esto en el presente se está dando. Y utilizo unos términos que para mí en lo personal son polémicos. Dice él, yo no soy ecléctico, pero utilizo unos términos aquí que para mí son maravillosos, ¿no? Dice, incluso hace una crítica al estilo de forma de cómo se estudia el derecho actualmente, ¿no? Dice, prácticamente nos dice que los abogados, los juristas hacemos estudio muy convenenciero, ideológico, interesado de la realidad. Dice, en lugar de ser emancipatorio, con un rol de justicia social, con un énfasis en la equidad, en la igualdad social. Yo aquí advierto que el doctor tiene una adherencia a la teoría crítica del derecho, ¿no? Lo cual a mí en lo personal tengo afinidad, pero él lo dice, y trata él, bueno, lo hace, desmonta todo un discurso ideológico que arropa, que tiene un velo sobre la realidad y que el derecho contribuye a ello. Dice el doctor, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay unos términos que a mí la verdad que me llama la atención, ¿no? Y más porque como lo conozco, ya imagino el sentido con lo que hacía. Utiliza un término, doctor, términos teológicos aplicados a la cuestión metodológica y eso sí, me queda claro que dice aquí, no a la ciencia jurídica, al saber jurídico. No voy a decir por qué, ya en el aula yo me acuerdo que usted dijo por qué saber jurídico y ciencia jurídica, puesto que yo no coincidí con usted, pero era parte del posicionamiento. Este término, ecumenismo disciplinario, es un término, por decir, polémico. ¿Qué es el ecumenismo? Pues es el diálogo entre las confesiones cristianas. Y cuando hablo de ecumenismo disciplinar es cómo hacer esta alianza o compaginar ese saber metodológico entre el saber jurídico y lo que yo podría llamar el saber teológico. Desde ahí ya empezó la polémica. Y el doctor nos habla
de que él está haciendo, habla de varias categorías, ¿no? Yo así lo llamo, habla de varias categorías, e incluso él se aventura a decir que actualmente estamos al borde de 3 tipos de humanidad. Una que es una sociedad de contexto medieval actualmente, y cita Mozambique. Otra de contexto que ya han salido de la Edad Media, y por ahí cita pues Holanda y los países nórdicos, y algunos que estamos en transición entre el medievalismo y la edad contemporánea, y como que ahí nos cita a nosotros, ¿no? Como que ahí nos encuadra a nosotros aquí en México. Hace una crítica feroz, ¿no? De todas las ideas que tenemos, del normativismo que a los abogados nos tiene atrapados, sobre todo cuando eres postulante, ¿no? Aquí todos los que estamos aquí, yo creo que en algún momento hemos ingresado a la cuestión de la postulancia, cómo somos presa del normativismo, y tampoco te puede salir mucho de él, porque pues si no, el despacho no van a llegar clientes, ¿verdad? Pero él hace una crítica, dice, miren, esta es la mentalidad medieval, incluso en el siglo XX estuvo presente, y cita el Estado totalitario. El Estado totalitario es un caso claro donde la mentalidad estuvo, donde a partir de ideas, de ideología, de doctrina, e inclusive de un término que utiliza que él toma de Smith, es a partir de una teología política, se va haciendo todo un sistema total que en el siglo XX se manifestó en el Estado totalitario. Y a grandes rasgos nos dice, voy a investigar este libro, algunos rasgos que son importantes y que no los hemos analizado, sobre todo la relación entre violencia, política y derecho. Y él como que desmonta esta idea que tenemos, sobre todo que ideológicamente nos lo dicen en las facultades, de manera oculta, como el currículo oculto. De hecho, él menciona eso. El currículo oculto de la Facultad de Derecho es hacer pensar que el derecho es un sistema muy puro, prístino, que no tiene ninguna, ninguna relación con la violencia. Inclusive, lo que él habla, lo que nos habla el doctor es esta relación entre violencia política y derecho, tal vez, y esto hace recordar a los muchachos y a un particular y un servidor, que cuando hablamos de derechos siempre hacemos alusión a que el derecho y la violencia no están legitimados, que el derecho es una contraposición a la violencia. De hecho decimos, hay que hacerlo por la vía de la razón y el derecho, haciendo alusión a que hacemos exclusión de la violencia. Pero el doctor dice, no, señores, las cosas no son así. Inclusive, a partir de este asunto, a partir de este libro El Martillo, él nos dice que hay una interrelación constante entre violencia y derecho, y da una frase una frase muy elocuente, donde el doctor nos dice, aquí lo tengo subrayado, porque me gustó, dice el doctor, la violencia, aquí lo tiene, dice, citando, ¿no? Dice el doctor, la violencia se sirve del nombre prestigioso del derecho, mientras que el derecho se sirve de la violencia para imponerse. Y esto pudiera decir que el doctor, pues, es que no estamos de acuerdo con el doctor. Y la verdad, doctor, y le digo a los muchachos, doctor Azón Escalante, doctor Niebla, doctora Flor, antes de entrar yo a la dirección, en lo particular soy postulante, ya no lo hago porque pues la dirección me lo exige que no lo haga, pero me tocó ir a hacer un amparo. Bueno, me tocó elaborar un amparo por ilegal emplazamiento. Afortunadamente para mí, para el cliente, pero también para mí por los honorarios, pues resulta favorable un ilegal emplazamiento, se repone el procedimiento y a mi cliente lo mandan restituir en la posesión del bien que tenía. Y la pregunta es, ¿y no hay violencia y derecho ahí? Sí, porque por medio de la sentencia llegué, pero como pavo real, al fraccionamiento, con policías, fuerza pública, para poder hacer uso de la fuerza, de la violencia institucional. De tal manera que, ¿por qué yo puedo entrar y abrir esa casa y darle posesión a un cliente? Pues es violencia y derecho. Es lo que dice el doctor. La violencia actúa en nombre principal de derecho. Está la fuerza pública porque la ley me asiste. Y la ley dice, utilizo la violencia para hacerlo valer. O sea, casos tan claros como esos, que están en la vida práctica, te narran de que la violencia y el derecho sí están muy interrelacionados y se justifican y hacen sinergia de manera simultánea. Y es lo que el doctor nos dice aquí. Eso es lo que hacía el Martillo. Eso es lo que hacía este libro. En un contexto histórico determinado, muy importante.
¿no? Donde el martillo viene a significar todo un andamiaje antropológico, cultural, social, político, ideológico de esa época. Es decir, nos invita el doctor a ver en los textos legales todo un aglutinamiento de ideas de la época, de lo que él llama el saber sociojurídico. Bueno, y incluso aquí el doctor, doctor, para lo que nos ha tocado alguna vez impartir derecho constitucional, usted desmonta la teoría constitucional. Dice, sí, la desmonta. Dice, la noción del contrato social, y así lo dice, ¿no? Quiero yo entender que, parafraseando a Foucault, dice, es un cuento para niños, un mito, una fábula, y luego cita, ¿no? a Andrés Rivas Casas, un dispositivo teórico largamente en desuso, una invención analítica, y en pocas palabras, por ahí me hizo recordar a Burgoa. Dice Burgoa que la Constitución está basada en la idea contractualista, y es cierto, leí uno del artículo 40, ¿es voluntad del pueblo mexicano constituirse? Pues resulta ser que no. Dice él, ese es un cuento. Esa idea lo único que trata es atrapar de que el derecho es algo puro. No lo dice con esas palabras, ¿no? Así yo lo entendí cuando lo estaba leyendo, de que trata de atrapar y el derecho no es más que un gran velo de lo que es la realidad pasada y la realidad actual. Y luego el doctor viene a rematar, ¿no? Cuando habla de derecho, historia y tradición, ¿no? Que ese capítulo me tocó, pero no me quiero pasar del término, cuando él habla de la tradición jurídica de Occidente. Y tal vez, aun y cuando el doctor no es muy afín a Kelsen, eso lo entiendo por lo que él lo admira, le da un reconocimiento como se le tiene que dar a una persona importante, pero dice él, Kelsen también, a pesar de ser muy normativista, muy positivista, él te dice que hay una conexión entre el derecho y la teología, de tal manera que a veces para entender ciertos postulados del derecho tendríamos que echarnos, perdón por la palabra, la expresión doctora, un clavado, ¿no? a la teología y sobre todo a la teología cristiana, porque el doctor aquí habla, el cristianismo es el gran andamiaje, hay muchas cuestiones que están inmersas y una de las tesis que maneja el doctor es que el cristianismo ha contribuido a crear todo un conglomerado de conceptos que van nutriendo al lenguaje jurídico y lo van legitimando. Y él nos dice, aquí en Occidente, no lo dice abiertamente, pero dice, lo que es el martillo, bien significa lo que pueden ser ahora la normatividad y la doctrina jurídica que justifica la realidad actual, ¿no? Yo siento que en la Edad Media difícilmente un tratado de la propiedad privada hubiera sido factible. No, la propiedad privada tiene que ver, la defensa de la propiedad privada tiene que ver con un tema importante de la época, ¿no? No quiero utilizar temas muy ideológicos, pero sí con un tema de derecho burgués. Y el doctor se vale de varias categorías, ¿no? Y a mí me llama la atención aquí cuando, esto ya le tocará al doctor Niebla, ¿no? De hecho, debo decirle, doctor, que parte de que me tomé el atrevimiento y que usted amablemente aceptó y la doctora Sonia Escalante aceptó, es invitar al doctor Niebla, porque él, aunque estuvo viviendo en Europa, estuvo allá en Edimburgo, estuvo allá en Escocia, qué mejor, yo le dije, yo creo que te invito a que puedas a comentar este libro, porque este libro te va a hacer ver lo que tú viste allá, porque hay muchas reminiscencias muy medievales, precisamente allá en el Reino Unido, respecto de las lógicas del rey y la corte y el derecho consuetudinario, o sea, de manera más regada. Tal vez así que la jefa de Estado, y es algo que allá sigue siendo la gobernadora suprema de la Iglesia Anglicana. Bueno, ¿cuál es uno de los temas que aquí a mí me llama muchísimo la atención y para darle el uso de la voz al doctor Niebla? Es este término de teología política. Me hizo recordar aquel libro de Baruch Spinoza, Tratado Teológico Político, ¿no? Y cómo Smith lo retoma
y que lo que hay detrás de todo de toda esta estructura y construcción del Estado moderno, ¿no? Que hay todo un tratado del tratado moderno, permítanme. Perdón, hubo aquí un problema con la conexión a internet. Entonces, a partir de aquí, hace un término de teología política, lo que es la teología política y cómo eso está inmerso en el Estado moderno. Y esto viene a plantear, lo que dice el doctor Quesada es plantearnos la secularización y la laicidad del Estado. Realmente la laicidad y la secularización son temas que destierran la teología de la concepción moderna del Estado, no, sino que me atrevo a decir que la secularización y el Estado moderno tiene un modelo de teología política que por conveniencia y por no tener adheridos a un pensamiento emancipatorio, no lo decimos, pero aquí hay una de las grandes aportaciones del libro. La teología política está, cuando hablamos de una secularización del Estado laico, hay una teología política, hay postulados teológicos ahí. Y muchos dirán, pero ¿cómo va a haber teología política si no estamos hablando de un Estado religioso? Sí, pero el Estado dice que cada uno puede pensar y profesar la religión por ejemplo, la religión que más le acomode. La pregunta es, ¿y qué la objeción de conciencia no sería una forma donde el Estado teológica te deja a ti la libertad de la fe y de la creencia? Estos son de los temas torales que cita el doctor, me gustaron. Me llamó la atención tremendamente el libro, me gustó el choque que hace, me gusta la teoría crítica del derecho, me gusta que critique y sobre todo que derrumba, ¿no? Aquí adhiriéndome a Derrida, hace un deconstruccionismo histórico. Todo eso que les han dicho no es cierto, e incluso, parafraseándolo a él, todo ese saber teológico que les dicen en las facultades, les digo, por medio del propio saber jurídico, que se los desmonto. Eso que le dicen que es ciencia del derecho es teología encubierta de saber jurídico. Y esa es mi posición. Sin más, felicito al doctor y sobre todo, por último, llama a la reflexión. Nos dice a los abogados, a los profesionales de derecho, por favor, lean historia, vean el contexto histórico, porque a partir de ahí se puede hacer una mejor comprensión, mucho mejor comprensión de las normas jurídicas. Y esto es una colación porque en alguna ocasión a mí el doctor Lima me platicó que cuando él hablaba ya en Edimburgo de que aquí estaba prohibido que los ministros de culto estuvieran inmersos en la política, pues decía, es que ya se les hace muy raro. Lo que pasa es que les tuve que explicar el contexto histórico del por qué aquí no se permitió esa parte, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que esto nos remonta a lo que dice el doctor, de que hay que saber el contexto sociológico e histórico de la propia, en el cual se elaboran y se inventan reglas para mayor comprensión. Y en pocas palabras, es una llamada a no dogmatizar la ley. Esa sería mi aportación, ese sería mi comentario. Espero no haberme extendido mucho. Y la verdad, hay que leerlo, ¿eh? Está muy polémico. Igual de polémico como cuando está en el aula. Así igualito, o sea, desmontando todo. Bueno, prácticamente ya era para renunciar a la carrera de abogacía estarlo leyendo, ¿no? Y curiosamente, pues viene de un jurista. Ahí siempre las críticas más duras al derecho vienen del ámbito de los politólogos, los antropólogos, los sociólogos. No, pues aquí no. Aquí el que nos pega es el de casa. Pues muchísimas gracias. Será mi participación. Y de nuevo, felicidades, doctor. Y que siga produciendo este tipo de obras polémicas, duras, de construccionistas. Muchas gracias. Gracias, doctor José Ramón. A continuación presento una breve semblanza del doctor Jesús Manuel Nieblas Atarain, nuestro segundo comentarista. El doctor Nieblas Atarain cuenta con licenciaturas en Informática y en Derecho, es maestro en Administración por el Centro de Estudios de Los Cabos y cursó el doctorado en Inteligencia Artificial y Derecho en la Universidad de Edimburgo, Escocia. Ha realizado diferentes estancias en centros de investigación, tanto en México como en el Reino Unido, Francia, Italia y Austria. Cuenta con diversas publicaciones y colaboraciones tanto en México como en el Reino Unido. Enseguida hará el uso de la voz hasta por 15 minutos
para hacer sus respectivos comentarios sobre la obra del doctor Manuel Zatarain Niebla. Perdón, doctor Jesús Manuel Niebla Zatarain. Adelante, doctor. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su atenta introducción. Saludos al doctor Acevedo, también al doctor Escalante y al doctor José Ramón Bonilla. Pues bueno, cuando recibí la invitación por parte de José Ramón para fungir como lector de esta obra, me pareció una oportunidad muy interesante, sobre todo por la experiencia que, como les acabo de comentar, José Ramón pues tuvo la oportunidad de vivir en el Reino Unido. Y es que realmente la concepción que nosotros manejamos de la relación entre la iglesia, la teología y el Estado dista muchísimo con la realidad social que se vive en otras partes del mundo. Primeramente, en Europa se encuentra con una cultura académica, jurídica y social de estudio del factor religioso como un elemento legitimador del poder público. Esto lo podemos ver en diferentes centros de investigación y universidades que cuentan precisamente con lo que se denomina con los famosos colegios de la divinidad. Cuando por primera vez nosotros que no pertenecemos a esa cultura escuchamos ese término, ¿no? Primeramente comprendemos que es básicamente un estudio sobre la religión. No. Si bien es cierto, se estudian temas naturalmente relacionados con la teología, también lo abordan desde una perspectiva social sumamente interesante. Y es que hay que entender que la realidad social que se vive en otras latitudes no solamente está directamente relacionada, sino que está reconocida por el sector público como ser un producto directo entre la concepción religiosa y la evolución propia del Estado. Y siento que es aquí una de las cuestiones sumamente interesantes que el doctor Acedo hace en su obra. No solamente es un texto que francamente se disfruta para todos aquellos que nos gusta la historia y nos gusta ese tipo de temas, sino que lo aborda desde una perspectiva donde básicamente es un estudio comparativo, donde hace hincapié en algo que es fundamental y que desde nuestra perspectiva jurídica siento yo que no hemos abordado en la medida que requiere. Y es realmente la relación que tiene la religión con la formación de los estados actuales. Y es que cuando nos abordamos, nos remitimos al periodo histórico en el cual el martillo de las brujas fue presentado, hay que comprender que realmente la discrepancia cultural entre las élites y la mayoría de la población hacía realmente necesario contar con mecanismos que pudieran agrupar a la mayoría de la población bajo preceptos de comportamiento establecidos. Y básicamente, como vos todos sabemos, que uno de los principales elementos que ha hecho que la ciudadanía adecue su comportamiento hacia una determinada norma desde tiempos inmemoriales es precisamente la divinidad. Y es lo que hace precisamente el martillo. El martillo, al buscar una manera de controlar ese famoso fenómeno de las brujas y después expandirse en la demonología, termina por buscar, o termina más bien por ocasionar una adecuación del comportamiento de las mayorías bajo un fenómeno social particular, que es precisamente el atender a la prestación o el surgimiento de la participación, en este caso de mujeres, en las ciencias ocultas. Y para mí también es aquí una cuestión sumamente interesante y que nosotros tenemos una deuda histórica como investigadores en el derecho, que es el rol que la ciencia jurídica ha tenido o que ha sido objeto, ¿sí?, para fomentar discrepancias e incluso fomentar divisiones. Como acertadamente lo menciona el doctor Acedo, en este punto el martillo es francamente misógino. Es francamente un libro, un texto que busca precisamente no solamente culpar a las mujeres, sino victimizar al resto de la población y encuentra precisamente en estas personas un catalizador de la mayoría de los problemas propios de la época. Si bien es cierto que señala lo que a muy primera fase podríamos considerarlo así como una propuesta de procedimiento, resulta bastante evidente que no tiene como finalidad encontrar la verdad, sino que busca encontrar culpables. Y es que en este punto
hace muchísimo énfasis en la obtención de la confesión por parte de las personas que han sido señaladas como practicantes de la brujería. Y es una de las cuestiones que a mí me parece también sumamente importante, porque comienza, ¿sí?, a hablar de la formación que va a tener el ciudadano en un estado particular bajo este entorno. Y a mí me parece sumamente interesante la postura que toma el doctor Acedo, sobre todo cuando habla de filósofos tradicionales como es Hobbes. En este punto, si bien es cierto que en Inglaterra el martillo contra las brujas no tuvo la trascendencia que tuvo en la Europa continental, sí se aplicó en su momento, pero fue altamente criticado incluso en las esferas más altas. No necesariamente por la cuestión referente al abuso en contra de la mujer, sino por un escenario muchísimo más complejo. ¿Qué tipo de ciudadanos se está formando? ¿Qué tipo de persona estamos creando? ¿Y qué tipo de Estado vamos a tener con respecto a esto? Una de las aportaciones más importantes es que señala que precisamente la creación de este tipo de normatividades puede traer como consecuencia la generación de un individuo con nula capacidad crítica, nula capacidad de cuestionar, inoperante socialmente, y que va a resultar a la larga un ser servil, poco productivo, irrelevante precisamente a las finalidades de la sociedad en la cual se encuentra. Y lo que busca en este punto realmente es comenzar a generar otra perspectiva de ciudadano, quitar la mistificación que señalan obras tales como El Martillo y comenzar naturalmente a fomentar, en una medida restringida naturalmente, la capacidad de cuestionar y la capacidad de colaborar a través de una postura inicialmente, y hago énfasis, controlada, ¿sí?, en un espíritu que hoy pudiéramos señalar como crítica. De igual manera, también aborda de manera muy importante las funciones y las responsabilidades de los funcionarios con respecto al momento histórico en el que se encuentran. Y volvemos a lo mismo, a la divinidad. Si yo estoy representando a Dios, ¿ante quién debo de responder? Es por esto que realmente los funcionarios que procedían a ejecutar lo que señalaba El Martillo, pues básicamente tenían carta abierta para obtener la tan custodiada o tan deseada confesión. Lo interesante en este punto, y que me parece relevante, ¿sí?, es que el rol de la teología, la divinidad, estaba tan incrustada en la mente de los individuos de esa época que incluso quienes operaban a través de instituciones que ejecutaban el martillo no necesariamente lo hacían por una remuneración económica, no se buscaba. Además, porque hay que señalarlo y hay que decirlo con todas sus letras, las mujeres, quienes en su mayoría eran perseguidas a través del martillo, eran lo que hoy pudiéramos decir mujeres quienes vivían en la miseria, en las afueras de las ciudades, en chozas, quienes cazaban su propio alimento y quienes realmente no podían interactuar o no contaban con la capacidad de interactuar con otras personas. En Europa esto era muy común, las comunidades gitanas, por ejemplo, ¿sí?, quienes eran individuos errantes, quienes llegaban a ciertas regiones geográficas donde ni siquiera podían compartir el mismo lenguaje, quienes tenían costumbres diferentes y quienes resultaban víctimas ideales precisamente de ser acusadas de este tipo de actividades. De manera relevante, también es importante señalar que el martillo crea una concepción que hasta hoy me parece imperante y que hasta hace relativamente poco, ¿sí?, en el contexto de la historia del Estado como tal, ¿sí?, hemos venido o hemos tratado de arreglar, si me permite el término. Y es precisamente que quien va en contra del marco normativo va en contra del Estado. Yo siento que es una cuestión que naturalmente no siempre va a ser el caso y que no debemos de partir de ahí, y que en realidad las personas que terminan siendo víctimas de la implementación, de la interpretación de este tipo de textos normativos, los terminan por volver parias. Es decir, una vez que vas en contra de lo reconocido por la sociedad, ya no puedes formar parte de ello. Y esto va creando naturalmente desgastes, roces y no en pocas ocasiones fragmentación
de ciertos sectores sociales que, si bien es cierto y en estricto sentido pudieron haber contravenido el marco normativo en una situación determinada, no necesariamente son miembros que terminen por representar un peligro para la estabilidad de la misma. Y por bueno, para finalizar, nada más quisiera felicitar al doctor Acedo. Me parece nuevamente una obra sumamente interesante y sobre todo que aborda un tema que en la historia jurídica mexicana todavía nos hace falta mucho por abordar, la cual hago énfasis en otros países no solamente se estudia, sino que se reconoce. Y siento que en México tenemos mucho todavía por abordar y esta obra, sin duda, va a fomentar el interés por esta área de la investigación. Muchísimas gracias y de nuevo muchas felicidades, doctor. Gracias. Gracias a usted, doctor Niebla, por sus brillantes comentarios. Bueno, pues saludamos afectuosamente a todos los estudiantes de la Facultad de Derecho, Campus Mazatlán de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Están aquí presentes. Agradecemos mucho que estén disfrutando de esta presentación. Ahora permítanme presentar una pequeña semblanza del doctor Octavio Ramón Acedo Quesada, una pequeña de su amplia semblanza, de su amplia trayectoria. El doctor Acedo Quesada es un jurista con amplia trayectoria y reconocimiento como maestro de licenciatura y como jefe de investigación jurídica en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Cursó la materia de Ciencias Jurídico-Penales, así como maestría y doctorado en Derecho. Asimismo, ha tomado diversos diplomados en distintas instituciones educativas. Ha sido conferencista a nivel nacional y es autor de diversas obras, tales como Desestimación de la personalidad jurídica de la sociedad anónima acerca del levantamiento del velo corporativo, Metodología para el estudio de la ciencia jurídica, Análisis de consignaciones y sentencias y en torno a la metodología jurídica. Ha escrito diversos ensayos, artículos periodísticos y en el Foro Jurídico Sinaloense es un reconocido profesional en el ámbito del derecho privado y penal. Actualmente funge como director de normatividad en la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior del Estado. Y sin más preámbulos, se otorga el uso de la voz hasta por 15 minutos al autor del presente libro, el doctor Octavio Ramón Acedo Quesada. Adelante, doctor. Muchas gracias, licenciada Loera. En primer lugar, agradezco de manera muy enfática a la doctora Sonia Escalante López, a los señores diputados y al secretario general del Congreso por esta oportunidad para mí extraordinaria de que dos juristas mexicanos como el doctor José Ramón Bonilla Rojas y el doctor Jesús Manuel Niebla Sataray, con un conocimiento de causa, con una lectura atenta, crítica, proactiva, asertiva del libro, hayan compartido sus comentarios. Al Congreso del Estado la oportunidad y las palabras de reconocimiento al texto. El texto se defiende solo, el texto es autónomo, independiente. Muchas gracias, créanme que muchas gracias por ello. Es lo que buscamos, bueno, yo como autor es lo que busco, el debate, el diálogo. Espero que en otra oportunidad podamos dialogar sobre las discrepancias epistemológicas e ideológicas, y con mucho gusto, y si lo hacemos en pues con más gusto, ¿no? Es decir, si algo que celebro yo es el debate razonable, ¿no? Racional. Y con mucho gusto lo podemos hacer en Mazatlán. Bueno, como sé que hay estudiantes, lo que voy a decir a continuación, la mayor parte va pensando en los estudiantes de derecho. Y lo que quiero decirle a los estudiantes de derecho es que lean mucho, que estudien mucho, que la carrera de derecho es fascinante,
es compleja y difícil, pero maravillosa. Y voy a aprovechar aquí para hacer un comentario en línea aclaratoria. Hans Kelsen. Yo estoy seguro que los alumnos que me están escuchando y viendo ahorita son bisnietos de Hans Kelsen. Son herederos cosanguíneos en línea directa descendente de Hans Kelsen, aunque no lo saben. Por eso se los estoy diciendo. Porque parte de su marco, parte del currículum que están atendiendo es kelseniano. Pero lo que quiero decir, mejor dicho, lo que quiero aclarar ahorita, y en esto me sirve el comentario del doctor Bonilla Rojas, es que Hans Kelsen tiene una extraordinaria beta como filósofo, como humanista, como pensador. Lo mencionó el doctor Bonilla Rojas y aprovecho para comentarlo también. Hans Kelsen inclusive escribió un artículo sobre Dios y el Estado. Hans Kelsen tuvo contacto personal con Sigmund Freud en el famosísimo y al que le debemos mucho Círculo de Viena, allá alrededor de la década en los primeros 20 años del siglo pasado. Hans Kelsen fue invitado al Círculo de Viena porque a pesar de su extremada juventud, ya brillaba, ya era un hombre brillante. Hans Kelsen, perdón, hace como 2 años, Editorial Trota, con sede en Madrid, publicó una antología de artículos de Hans Kelsen y que se llama el libro de Trota, la ciudad secular. La religión secular le llamó Hans Kelsen, porque era el título que él le había asignado a esa obra. Lectura obligatoria. Bueno, yo a veces pareciera que estoy criticando a Hans Kelsen. No, lo que critico es que nos quedemos con la vertiente normativista de Hans Kelsen, que comparto la idea del doctor José Ramón Bonilla Rojas. Tenemos que ser normativistas, sí, pero no solamente eso. Tenemos que trascender el normativismo. Bueno. Y esto requiere en los futuros, en los alumnos de derecho y futuros abogadas y abogados y operadores jurídicos, un pensamiento crítico muy fuerte, una capacidad crítica muy fuerte. ¿Saben por qué? Porque el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigentes a partir del 2011 nos lo exige. O sea, no es porque lo diga yo. El artículo 1 de la Constitución, de nuestra Constitución, reclama, exige un pensamiento crítico en los operadores jurídicos y particularmente las abogadas y los abogados, porque es la única manera, bueno, la que yo he advertido, de por vía normativa hacer valer el principio de igualdad y no discriminación, lograr los controles efectivos de convencionalidad en todas sus características, y esto a mí me parece que el pensamiento crítico abona mucho. Bueno, el libro que hoy presentaron de una manera extraordinaria los doctores Niebla Sataraini y Bonilla Rojas quiere despertar, quiere alumbrar, instigar, inducir en las alumnas y alumnos de derecho el pensamiento crítico. Y es la manera que yo encontré y es la forma que propongo. A mí,
Yo escuché los comentarios de quienes hoy me acompañan, totalmente de acuerdo con ellos en todo lo que plantean. Ahora, en los 5 minutos que me quedan, me regreso ahora a los contenidos del libro, digo, siguiendo con los comentarios. Algo que no está en el libro, pero que es interesantísimo en la línea de los comentarios que estamos haciendo ahorita, es lo siguiente, mis queridas y queridos alumnos. Es muy probable que sus profesores o profesoras de teoría política, de derecho constitucional y de derecho internacional público les hayan hablado a ustedes de la teoría de la soberanía, de que hay una soberanía interior y hay una soberanía exterior o externa. Y es muy probable que les hayan platicado que Jean Bodin o Juan Bodino es digamos, el creador de la teoría de la soberanía, lo cual es cierto. No quiero entrar en detalles ahorita. Podemos decir que quien le da forma, digamos forma clásica, la forma que apoya el surgimiento del Estado moderno con la teoría de la soberanía es Juan Bodino. Conclusión, Juan Bodino es uno de los ideólogos del Estado moderno, con su teoría de la soberanía, en un libro necesario, de necesaria lectura, que es Los 6 libros de la República. Hasta aquí todo bien. Hasta aquí todo viento en popa. Y qué maravilloso. Y todo muy bien. Aquí viene ya mi libro y los comentadores del libro. Lo que no se dice es que, y a lo mejor porque no tiene que decirse, ¿no? Es que Jean Bodin o Jean Bodin fue un exitoso demonólogo. Jean Bodin escribió un libro sobre demonología. ¿Qué es la demonología? Es el estudio de los demonios, porque la época en que escribe Jean Bodin, que es el siglo XVI, es la época del martillo de las brujas. Es la época que en lo que hoy es Europa, en lo que hoy es el centro de Europa, había la creencia entre toda la sociedad, en todos los niveles de la sociedad, entre las élites, el proletariado, etcétera, la creencia de que los demonios andaban sueltos, los íncubos y los súcubos, y a través de las mujeres estaban dominando a los hombres y convirtiéndolos en servidores del diablo. E hizo un libro Jean Bodin sobre estos demonios, cómo identificarlos para poder combatirlos, las señales de que andaba el demonio en una aldea, en una comarca, en una casa, las señales de cómo el demonio estaba tratando de entrar a un templo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué? Bueno, pues para alguien que escribe un libro como el que hoy se presenta, significa que uno de los constructores de la teoría de la soberanía a la vez es un demonólogo, es decir, la impronta cultural de un autor no te la quitas porque escribes un libro y mañana otro y pasado otro. Digamos que la génesis ideográfica, ideológica, lo que diría Jean Foucault, la mentalidad está presente, subsiste, no desaparece. Por eso, acertadamente, los comentaristas de hoy hablan o refirieron
la importancia, bueno, quizás esta es la importancia del saber teológico, del saber religioso para el saber jurídico y político. No tenemos por qué diferenciarlos. Bueno, hay que diferenciarlos por una convención metodológica, sin duda alguna, por una convención epistemológica. Pero alumnas y alumnos que me escuchan, todos los seres humanos, la persona humana es una unidad. La persona humana es una unidad. Los operadores jurídicos somos una unidad. Y a partir de esta consideración, podemos sacar muchas conclusiones. La que yo saco ahorita es, no tiene nada de malo que Juan Bodino sea un teórico del Estado moderno. No, el señalamiento no es ese. El señalamiento es qué casualidad que el creador de la soberanía es un demonólogo experto. En fin, de esto está yendo el libro, ¿eh? O sea, de estas dicotomías o comparaciones a las que Hans Kelsen ya se refirió también hace muchos años. Está lleno el libro. Así quiso estar construido el libro. En fin, concluyo, invito a la lectura. El libro está disponible gratuitamente en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. De ahí lo pueden bajar gratuitamente. Yo litigué mucho para que fuera gratuito. Les decía, esto deberán repartírselo. Yo en tono jocoso les decía, debieran imprimir el libro y repartírselo primero a todos los alumnos y alumnas de Derecho y de Ciencias Políticas y de Sociología, de Antropología y de Psicología. Y también y sobre todo a los profesores, y obligar a que los profesores lo lean y hacerles un examen. Aquí exagero ya, ¿no? Pero bueno, mi punto es, es gratuito el libro, lo bajan sin ninguna dificultad. Y concluyo agradeciendo mucho la anfitrionía de la doctora Sonia Escalante López del Congreso del Estado. Muchas gracias a mis comentaristas. Por favor, transmita mi agradecimiento al diputado López Romero, a la diputada Roxana y al ingeniero Río Rojo. Muchas gracias y seguimos en comunicación y a sus órdenes. Gracias a usted, doctor Acedo. Es momento de ceder el uso de la voz al doctor José Ramón Bonilla Rojas para que clausure este evento. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, licenciada Flor. Creo que lo que ha ocurrido, ¿no? en este evento, ¿no? Que muy amablemente la doctora Sonia Escalante dio todas las condiciones para que se llevara a cabo, pues yo creo que lo más importante es que nos llevamos dudas, ¿no? Cuando en un ámbito académico te llevas dudas, te llevas interrogantes, yo creo que lo mejor que puede pasar, ¿no? Yo, a los que en algún momento hemos dedicado a la docencia, sabemos que lo más importante es que los alumnos se queden con dudas, que se queden totalmente intrigados, ¿no? Porque eso quiere decir de que se logró, ¿no? El provocar un pensamiento crítico, ¿no? Antes de querer ya finalizar rápidamente, debo decirle a los alumnos de la Facultad de Derecho Mazatlán y demás público que nos está haciendo el favor de vernos y escucharnos, es que la doctora Sonia Escalante y el doctor Octavio Ramón Acedo Quesada fueron parte de esa planta docente que capacitó a una cantidad importante de abogados en el nuevo sistema penal acusatorio oral, ¿no? Que en aquel proyecto ambicioso, bueno, excelente, del INESIPE, donde se ofertó un posgrado para efecto de capacitarnos a todos los abogados, ¿no? Y aun y cuando era una maestría de corte profesionalizante, porque esa era la intención, esas eran las necesidades, hablando ahora sí que la cuestión sociocultural, o sea, había una obligación de que los abogados había que actualizarnos. Muchos tuvimos la fortuna de que nos impartieran clases. Yo tuve la fortuna que la doctora Sonia me impartiera clases, pero a varios compañeros míos sí les impartió y los hizo sufrir, alguno que otro que no se pudo titular, ¿no? Pero todos, no se crea, doctora. Pero tuve la fortuna de tener muy buenos docentes, profesores,
Por eso tuve la fortuna de conocer al doctor Octavio Acedo, y sobre todo con el cual pues tenía muchas coincidencias, pero también tuve algunas diferencias, ¿no? Sobre todo aquella frase durísima: la ciencia jurídica no existe. No, pues ahí prácticamente me resistí porque me estaba tumbando casi 12 o 13 años de formación, que él decía que era de formación. Damos las gracias, doctora Sonia Escalante, gracias a todas las autoridades del Congreso del Estado, a la Junta de Coordinación Política, a la mesa directiva, al ingeniero Ríos Rojo, secretario general, a usted, porque siempre es muy proclive a este tipo de eventos y está en una relación constante con lo que el rector Guerra Liera llama la Universidad del Pueblo. Y qué bueno que la Casa del Pueblo y la Universidad del Pueblo siempre están en constante sinergia, ¿no? Retroalimentándose. Doctora Octavio Acedo Quesada, muchísimas gracias, ¿no? Mucha suerte, ¿no? En la encomienda que tiene ahorita en la auditoría, ¿no? Ahí en la rifa del tigre. Pero muchas gracias por lo que nos transmitió, por lo que representa este libro, ¿no? Que a muchos sí nos mueve, en lo particular a mí me mueve muchísimo. Y pues darle las gracias a todos, al doctor Niebla por su participación, a la licenciada Flo por siempre, por su amabilidad, por su prestancia, por la operatividad que presta este tipo de eventos. Muchísimas gracias a todos. Y aún y cuando ahí me dieron el uso de clausurar, pues ahora sí que declino clausurar, y que sea por la doctora Sonia Escalante, ¿no? Que es la que hizo todas las posibilidades para que este evento se llevara a cabo y que tuviera una penetración más allá de lo que pueden ser las propias aulas de la universidad. Doctora, me salgo un poco del script, pero pues cúmplame el deseo o capricho, ¿no? Como usted le quiera decir. Muchas gracias. Muchas gracias siempre por su referencia, licenciado doctor Bonilla. Pues muy contenta, ¿verdad?, por la presentación de esta obra. Yo creo que los académicos, los intelectuales, lo mejor que nos puede pasar en la vida académica es escribir un libro, porque se necesita tiempo, dedicación y esfuerzo. Y bueno, yo felicito de nueva cuenta al doctor Acedo, saludo también y agradezco al doctor Jesús y al doctor Bonilla por haber hecho estos excelentes comentarios en la presentación de esta grandiosa obra. Y bueno, siendo las 10:50 del día 21 de abril, damos por clausurados los trabajos de este día. Muchas felicidades, doctor Acedo. Gracias, muy amable.